Hola a todos y todas, bienvenidos al episodio 16 de Espacio Mindfulness de esta segunda temporada. Os habla Tony Ram y nos preparamos para sumergirnos en el ser. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que me parece vertebral en todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal o con la profundización en todo lo que tiene que ver con el interior de uno mismo. Llámalo como desees, el ser, el alma, el intelecto, la mente, incluso el ego. Cualquier término que se adapte a ti me vale. Y es que al fin y al cabo nos comunicamos por palabras y sobre todo en un podcast que es fundamental que la comunicación sea hablada. Así que empezamos este episodio reflexionando sobre la pregunta raíz que tiene que ver con todo lo que viene a continuación. La pregunta sobre la que voy a trabajar durante el episodio es la siguiente: ¿qué significa vivir? Y te puedes hacer ya la pregunta, ¿no? Y respondértela si te apetece. ¿Qué significa vivir? ¿Qué es para nosotros vivir? Cuando nos aplicamos la palabra vida, ¿qué surge en nosotros? Probablemente, en primer lugar, salga, oye, ¿cuánto nos queda de vida? ¿Nos queda mucho? ¿Nos queda poco? ¿Tenemos algún problema, alguna situación en la que nuestra vida corra peligro? ¿Recordamos esa situación? Vamos a ir profundizando capa a capa sobre el significado de la vida, sobre lo que significa para nosotros, evidentemente desde una perspectiva que he preparado para el programa de hoy. Ya sabéis que hay infinitas perspectivas. Y podríamos preguntarle a cualquiera qué significa esto de vivir. Y me ha parecido interesante jugar un poco. Así que he decidido que voy a empezar preguntándole a la inteligencia artificial, que está tan de moda, ¿qué significa vivir? Y directamente le he preguntado a la inteligencia artificial eso. Y fijaros, esto es lo que me ha contestado. Con vuestro permiso voy a ser literal en su definición. Como un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado, no tengo experiencias personales, emociones o consciencia, por lo que no poseo una comprensión o interpretación personal de lo que significa vivir. Mi función es procesar y generar lenguaje basado en los datos y en el entrenamiento que he recibido, con el objetivo de proporcionar información útil, responder preguntas y asistir a una variedad de tareas relacionadas con el lenguaje. Sin embargo, puedo ofrecer perspectivas basadas en el conocimiento humano sobre lo que significa vivir, recopiladas de diversas fuentes y autores. Estas perspectivas varían ampliamente, reflejando la rica diversidad de la experiencia humana y el pensamiento. Algunos ven la vida como una búsqueda de felicidad y realización, otros como una oportunidad para el crecimiento y aprendizaje, y otros como una responsabilidad hacia la sociedad y el mundo en general. La definición de vivir puede ser tan única como cada individuo. Fijaros, me parecen varias cosas interesantes de este párrafo a tratar. La primera es que la inteligencia artificial, como tal, no tiene opinión en esto de vivir porque ella misma admite que no vive, sino que simplemente procesa tareas. Otros seres humanos la han alimentado con diferentes datos para que pueda trabajar y responder, por ejemplo, a esta pregunta. Y la segunda es también muy interesante y es que me plantea la opción de responderme a esta pregunta con las reflexiones de otras personas o seres humanos que, esto sí, ha aprendido de ellos y en su base de datos, entiendo, pues tendrá almacenada todas estas experiencias que me puede ofrecer de diferentes maneras. Incluso si le propongo que lo diga como yo suelo hablar, seguramente podré tener una definición propia de qué significa vivir en base a, pues no sé, la Biblia y según el Nuevo Testamento de Jesucristo o en base a algún filósofo determinado de la historia de cualquier filosofía o época. Sin duda alguna, esto que dice la inteligencia artificial también me hace pensar en lo que no dice, y es que jamás va a poder tener una experiencia vital. Jamás va a poder responder en primera persona
a la pregunta ¿qué significa vivir? Porque para esta inteligencia de alguna manera robótica, vivir es una experiencia programada por otros. Aquí surgen varias dudas también interesantes o planteamientos. Y es, bueno, nosotros como seres humanos podemos interpretar, aunque no seamos conscientes de ello, que también estamos en estas. Nuestra conciencia es una combinación de otros aprendizajes que hemos aprendido de otros muchos autores o familiares, etc. Pero cuando caemos en este determinismo o en esta parte más racional del ser humano, tenemos que tener en cuenta que nos dejamos muchas otras partes del ser humano detrás, escondidas y ocultas de esta ecuación. Todo lo que tiene que ver con la consciencia, con las emociones. La memoria tiene un límite. El inconsciente va mucho más allá de lo que podemos recordar, y allí se almacenan experiencias que incluso no nos atrevemos ni a recordar. Pero la consciencia, y según todas las filosofías del mundo, por lo menos empezando por el budismo y acabando por el cristianismo, por ejemplo, nos recuerdan que hay algo más allá de lo que la mente suele recordar o experimentar. Algo que la supera, un observador que observa, imperturbable, que supera con creces toda experiencia que hayamos podido vivir en nuestra vida. Si solo existiera la mente, la inteligencia artificial algún día podría decir que es similar a nosotros, a los seres humanos. Es verdad que la mayoría de seres humanos solo se manejan con la mente. Pero las personas que han desarrollado un camino espiritual, un camino a la búsqueda de sí mismos, por cualquier razón, una enfermedad, un cambio de vida radical, algo que va a acabar con nuestra vida, cuando se inicia este camino, ocurren diferentes cosas. Por un lado, el ser humano quiere seguir viviendo de alguna manera. No quiere terminar su vida aquí y ahora. Enfrente de él tiene el final. Y es cuando aparece normalmente esta pregunta de ¿qué significado tiene vivir? Por un lado se enfrenta a la parte determinista de todo lo que estamos hablando. Somos meras mentes pensantes y no distamos en diferencia de lo que podría ser una inteligencia artificial. Pero sin embargo, cuando llegamos a ese final, cuando nos planteamos el final de esta existencia como la conocemos, surgen otras posibilidades de forma inevitable. La mente quizá queriendo perpetuarse, o quizá no. Quizá haya un espíritu que nos llama, un eco a lo que yo llamo intuición. Ese eco nos recuerda en todo momento qué significa vivir. Es un eco que es cierto que es un susurro, apenas lo oímos. Cuando la mente chilla, cuando la mente grita mucho y en exceso, día tras día, nos olvidamos de escuchar. Y más que olvidarnos, desaparece ese eco. Parece que ya no existe. Pero llega el momento en que la mente se detiene, nos ocurre algo serio, algo importante, algo impactante, algo que va a cambiar nuestra vida de alguna manera, y volvemos a escuchar ese susurro, esa intuición, y nos hacemos la pregunta de qué significa vivir. Como veis, nos adentramos en este episodio con esta experiencia. Vamos a descubrirla con la reflexión que ya tengo preparada del autor que está esperando en nuestra biblioteca. También tengo preparado una reflexión al respecto sobre nuestra vida en el cuento de sabiduría. Y tendremos que esperar para ver qué nos contamos en la meditación de hoy. Ya sabéis que eso no está preparado. Surgirá conforme tenga que ser más adelante. Nos sumergimos en esta pregunta eterna que tendría que tener un eco siempre en nuestro interior. ¿Qué significa vivir? Nos adentramos en ella.
y nos sumergimos en esta biblioteca en busca de un texto maestro, un texto que nos exponga todo lo que hemos hablado en la introducción. ¿Qué significa vivir? Seguramente os invito, si no lo habéis hecho, a que os respondáis brevemente esta pregunta ahora, en un momento. ¿Qué significa vivir para Tony Ram? Por ejemplo, para este locutor que os está hablando, en esta noche, en este estudio, en silencio, en la soledad que me da esta grabación. ¿Qué significa vivir para mí? Muy bien, el siguiente autor, que es uno de mis autores y maestros favoritos, tiene una respuesta que a mí me encaja muy bien. Así que, con vuestro permiso, vamos a tenerlo de nuevo con nosotros en Espacio Mindfulness. No le hace falta presentación para los que seguís este espacio desde este programa, por ejemplo, esta temporada, si no recuerdo mal, sí, ya hemos leído un texto maestro de este autor y, por supuesto, en las temporadas pasadas que podéis escuchar en los podcasts, en abierto, también hemos hablado mucho sobre él. Él es Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. No le hace falta aquí presentación porque él está siempre por aquí, por esta vieja biblioteca paseando. He seleccionado un texto de él que habla precisamente de esto, de el significado de la vida, no de un modo tanto filosófico, sino más espiritual. Me he decantado en este episodio por ser un poquito más espiritual, un poquito más profundo, y me consta que os gusta también esa parte cuando uno se hace un poquito más hierbas. Así que vamos a profundizar, vamos a observar este maravilloso texto que nos presenta Krishnamurti en base a una pregunta que, con vuestro permiso, también la voy a leer para entrar en un contexto detallado de lo que Krishnamurti está respondiendo en este texto seleccionado de hoy. La pregunta es: nosotros nos encontramos viviendo con el miedo a la guerra, el miedo a perder el empleo, si es que lo tenemos, temiendo al terrorismo, a la violencia de nuestros hijos, a estar por completo a merced de políticos incompetentes. ¿Cómo hemos de afrontar la vida tal como es en la actualidad? Y Krishnamurti responde: ¿cómo la afronta usted? Uno tiene que dar por sentado que el mundo se está volviendo cada vez más violento. Eso es algo evidente. Las amenazas de guerra son también muy obvias, como lo es el extraño fenómeno de que nuestros hijos se están volviendo violentos también con nosotros. Uno recuerda a una madre que vino a vernos en la India hace algún tiempo. Tradicionalmente, en la India las madres gozan de gran respeto, y esta madre estaba horrorizada porque, según dijo, sus hijos la habían golpeado, algo insólito en la India. Así que esta violencia se está extendiendo por todo el mundo. Y también existe el temor a perder el empleo, sí, como dice el que pregunta. Al enfrentarnos a todo esto, sabiendo todo esto, ¿cómo ha de afrontar uno la vida tal como es en la actualidad? No lo sé. Por mi parte sé cómo afrontarla, pero uno no sabe cómo la afrontará usted. En primer lugar, ¿qué es la vida? ¿Qué es esto que llamamos existencia, llena de sufrimiento, de excesos, de políticos ineptos, de toda la fraudulencia, la deshonestidad y los sobornos que están teniendo lugar en el mundo? ¿Cómo lo afronta uno? Me parece que primero uno debe preguntarse qué significa vivir. ¿Qué significa vivir en este mundo tal como es? ¿Cómo vivimos nuestra vida cotidiana, de hecho, no de forma teórica, filosófica o idealista, sino cómo vivimos realmente nuestra vida de cada día? Si lo examinamos o nos damos cuenta seriamente de ello, nuestra vida es una batalla constante, una continua lucha, un esfuerzo tras otro. Cuesta tener que levantarse por la mañana. ¿Qué vamos a hacer? No podemos escaparnos. Conocía yo a varias personas que sostenían que era imposible vivir en el mundo y que se retiraron a ciertas montañas del Himalaya y se perdieron por completo de vista. Esa es meramente una forma de eludir, de escapar de la realidad.
como lo es el perderse en una comuna o uniéndose a algún gurú con una inmensa fortuna. Obviamente esas personas no solucionan los problemas de su vida diaria ni investigan sobre el cambio o la revolución psicológica de esta sociedad. Escapan de todo esto. Solo eso. Y nosotros, si no escapamos y realmente vivimos en este mundo tal como es, ¿qué haremos? ¿Podemos transformar nuestra vida de modo que en ella no haya ningún conflicto? Porque el conflicto forma parte de la violencia. ¿Es eso posible? Esta constante lucha por llegar a ser algo es la base de nuestra vida. Luchar y luchar. ¿Podemos, como seres humanos que viven en este mundo, transformarnos a nosotros mismos? Esa es realmente la cuestión. Transformarnos psicológicamente de un modo radical. No en el futuro, no dando cabida al tiempo para un ser humano serio, para un ser humano verdaderamente religioso y espiritual. No existe el mañana. Esta es una afirmación bastante difícil de aceptar, la de que el mañana no existe. Solo existe el espléndido culto del hoy. ¿Podemos vivir esta vida plenamente y de hecho día a día transformar la relación de unos con otros? Esa es la verdadera cuestión. No qué es el mundo, porque el mundo somos nosotros. Por favor, vea esto. El mundo es usted, y usted es el mundo. Este es un hecho obvio, terrible, un desafío al que hay que hacer frente por completo. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que somos el mundo, con toda su fealdad, de que hemos contribuido a todo esto, de que somos responsables de todo esto, responsables de todo cuanto está sucediendo en Oriente Medio, en África, de todas las locuras que se están cometiendo en este mundo. Podemos no ser responsables de las acciones de nuestros abuelos o bisabuelos, de los miles de guerras y la brutalidad de los imperios, pero somos parte de ello. Si no sentimos nuestra responsabilidad, lo que implica responder absolutamente de nuestros actos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, del modo en que nos comportamos, entonces se convierte en una situación más bien imposible. Sabiendo lo que es el mundo y que individualmente, por separado, no podemos resolver este problema. Es problema de los gobiernos el asegurarse de que sus ciudadanos estén a salvo, protegidos, pero eso no parece importarles. Si cada gobierno se interesara realmente en proteger a su propio pueblo, no habría guerras. Pero al parecer, también los gobiernos han perdido la cordura. Solo les interesa la política partidista, su propio poder, su posición, su prestigio. Ustedes ya saben todo esto, todo este juego. Podemos, pues, sin dar cabida al tiempo, o sea, al mañana, al futuro, vivir de tal manera que el hoy sea lo más importante. Eso significa que tenemos que volvernos extraordinariamente atentos a nuestras reacciones, a nuestra confusión, trabajar con ahínco en nosotros mismos. Aparentemente, eso es lo único que podemos hacer. ¿Y si no lo hacemos? Entonces sí que el ser humano no tiene futuro. No sé si han estado siguiendo alguno de los titulares de los diarios referentes a los continuos preparativos de guerras. Y si uno se prepara para algo, lo conseguirá. Al común de las gentes de todo el mundo, eso parece traerles sin cuidado. A los que están involucrados intelectual y científicamente en la producción, por ejemplo, de armamento, no les importa. Solo les interesa su carrera, su empleo, su investigación. Y si aquellos de nosotros que somos personas bastante corrientes, de la denominada clase media, eso no nos concierne en absoluto, entonces realmente estamos arrojando la toalla. Estamos más que dispuestos a pertenecer a instituciones y organizaciones, confiando en que éstas pongan fin a las guerras y eviten que nos masacremos unos a otros. Nunca lo han hecho. Instituciones y organizaciones jamás tendrán nada de esto. Es el corazón humano. Es la mente humana lo que está de por medio. No hablamos por hablar. Nos enfrentamos a algo verdaderamente peligroso. Nos hemos entrevistado con algunas de las figuras más relevantes implicadas en todo esto y les trae sin cuidado. Pero sí, a nosotros nos importa.
y nuestra vida cotidiana es vivida rectamente. Si cada uno de nosotros se da cuenta de lo que hace cada día, entonces existe cierta esperanza para el futuro. Es increíble cómo, escuchando al Krishnamurti más beligerante, más humano, describe un mundo que es es el que vivimos hoy. Y da varios tips muy poderosos. Entre toda la descripción de la situación global que vive el mundo, que, como digo, se podría decir que es el mundo de hoy. No cabe duda de que Krishnamurti, una mente y un alma muy clara, muy poderosa en su época, en el siglo pasado, pues está describiendo lo que nos está sucediendo también en este momento. Sin duda alguna, aparte de esto, nos da las claves para hacernos la pregunta: ¿qué significa vivir? Y nos hace varias preguntas muy poderosas. ¿Podríamos vivir hoy, solo aquí y ahora, haciendo lo que estamos haciendo? Esa es la cuestión. Cada uno, en su día a día, comprobará si esto es posible, si tiene que entrenar más. Al final eso es meditar, eso es mindfulness, estar atentos a este momento. Más allá de cualquier meditación o técnica, el mindfulness es el arte de estar aquí y ahora presentes. Y esa es la base, sin duda alguna, de cualquier disciplina o aprendizaje que tenga que ver con el alma, con el ser interior. Así que Krishnamurti, en este texto, además de recordarnos que la sociedad no va muy bien, algo que nos resulta obvio a todos, nos recuerda que no va bien porque hay demasiadas personas no estando en este momento, aquí y ahora. Por lo tanto, sacamos una gran reflexión. Ocupémonos de estar más presentes, de estar más aquí, más ahora. Cuanto más trabajemos en este momento, mejor estaremos nosotros y, por supuesto, mejor le irá al mundo. Y aterrizamos en la sección de cuentos filosóficos o cuentos de sabiduría. Investigando en lo que es la vida, los cuentos nos dan tanta información, podríamos leer tantos cuentos en el episodio de hoy que se extendería demasiado. Entonces no vamos a leer muchos, vamos a leer uno. Hemos escogido uno que nuestro narrador, nuestro querido Óscar Martín, nos va a narrar excelentemente bien. Pero vaya, ¿qué es un cuento? Un cuento es como una vida, es una narración. Cuando nosotros nos contamos nuestra propia vida, la estamos narrando. ¿Os dais cuenta? ¿Tomamos conciencia de esto? Somos los narradores de nuestras propias vidas. Cuando uno se pregunta qué es vivir, qué significado tiene la vida, hay tantas respuestas posibles que estaríamos cerca de decir que infinitas. El cuento de hoy, en sus diferentes grados, podemos extraer de él, sin duda alguna, mucha información. Ahora lo vamos a escuchar y luego hablaremos de cómo este animalito tan inteligente discurre por la vida de una forma, sin duda alguna, peculiar, especial y, ¿por qué no decirlo?, pícara. Os dejo que escuchéis y luego lo comentamos. Disfrutadlo. El murciélago y las comadrejas. Un murciélago cayó al suelo y fue apresado por una comadreja. Al ver próxima su muerte, el murciélago rogó por su vida.
Le dijo la comadreja que no podía soltarlo, pues era enemiga de los pájaros por su propia naturaleza. El murciélago replicó que no era un ave, sino un ratón, y con esta argucia se libró. Tiempo después cayó de nuevo en las garras de otra comadreja y le rogó que no lo devorara. Esta comadreja respondió que odiaba a los ratones. El murciélago le aseguró entonces que no era un ratón, sino un ave, y se libró así por segunda vez. Moraleja: si deseamos sobrevivir en esta vida, debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias del momento. Sin duda alguna, este murciélago era muy, muy listo. De eso no nos cabe ninguna duda. Hemos visto en escena que el murciélago ante diferentes actores se define de diferentes maneras que le salvan la vida. Entendiendo que el murciélago es consciente de la situación y de por qué lo hace, analicemos qué ha ocurrido. Imaginemos el murciélago como una persona que cambia de descripción de sí misma sin faltar a la verdad para beneficiarse de la situación. En este caso, estábamos hablando de que dependía la vida de este murciélago, de lo que dijera a esos animales, a las comadrejas. El murciélago se define. El murciélago se define de diferentes maneras ante diferentes espectadores para obtener diferentes beneficios. A nivel del ego, podríamos pensar en las máscaras y en cómo nos las intercambiamos. Más allá de esto, si nos planteamos este cuento de otra forma más consciente, más elevada, podemos encontrar que el murciélago simplemente estaba actuando. Pero siempre fue consciente de lo que era. Murciélago, ave o ratón, ¿qué más daba? Estaba viviendo en este momento. La definición que daba de sí mismo era simplemente la conveniente para seguir caminando en esta vida. Es algo que me llama la atención. Cuando alguien puede responder a la pregunta ¿qué significa vivir?, probablemente tenga una respuesta diferente en diferentes momentos de su vida. Que sea como este murciélago, en función de sus expectativas, lo que tiene por delante, sus proyectos. Si es un adolescente, tendrá una respuesta. Si es un adulto, tendrá otra. ¿Quién eres? ¿Qué es vivir para ti? El murciélago hace algo que me parece que es muy inteligente, y es seguir caminando y dándole a la vida la respuesta necesaria para seguir haciéndolo. Con honestidad, con valor, por supuesto. Pero de lo que va esto es de seguir caminando. Cuando te preguntes qué es vivir, decide conscientemente aquellas situaciones que te hagan seguir caminando. Porque lamentablemente, ante la comadreja, el ser humano suele quedarse parado. De alguna forma, cuando nos encontramos ante ella, nos paralizamos, nos empobrecemos, nos empequeñecemos, desaparecemos, nos quejamos, pero no respondemos como toca a la vida para seguir adelante. Ver el cuento desde esta perspectiva nos hace entenderlo no desde el nivel del ego y las máscaras, y ver al murciélago como un aprovechado, un oportunista inteligente, sino un paso más allá. Os invito a que lo veáis un paso más allá. El murciélago sabe quién es y responde a la vida en función de lo que la vida tiene para él. Cuando nos enfrentamos a una comadreja no hay tiempo. Tenemos que responderle para seguir caminando. Cuando tenemos un problema, cuando enfrentamos una situación de dificultad, en lugar de detenernos ante ella y que acabe matándonos, tenemos que entender que ser como este murciélago es lo mejor. Reformularnos, reconvertirnos, sin dejar de ser nosotros mismos, porque sabemos quiénes somos. Este cuento en este nivel nos invita a fluir con la vida. Y nos invita a algo muy importante para este episodio de Espacio Mindfulness. Algo que descubrimos en este momento. Y es que respondernos a la pregunta sobre la que estamos trabajando en todo este episodio, ¿qué es vivir?,
se responde siempre en presente. Siempre. Por lo tanto, acuérdate de esto. Cuando se te pregunte qué es vivir, qué es para ti la vida, recuerda que para ti la vida es lo que respondas ahora. Y asegúrate de que las comadrejas que te estén observando estén preparadas para entender tu respuesta y que tú puedas seguir viviendo, que tú puedas seguir caminando. Así que ya lo sabes. Aquí y ahora. ¿Qué es vivir? Esa es la cuestión. ¿Qué es vivir? ¿Qué significa vivir? ¿Qué es la vida? Seguramente es una respuesta que tarda toda una vida en responderse. Aquí, en un espacio tan limitado, en un programa semanal de un podcast cualquiera, no vamos a solucionar ni el mundo ni a responder esta respuesta para todos. Hemos dado una visión más sobre ello, una perspectiva. Podría haber sido otro programa completamente diferente hablando del mismo tema, vaya. Hemos dado una opción que espero te haya estimulado, tanto mental como espiritualmente, que era de lo que se basaba todo esto, vaya. Todas estas reflexiones, el cuento. Al final, ¿qué es vivir? Es una respuesta, me parece que sí que hemos sacado esto en concreto, que se responde momento a momento. Ese es el secreto de todo. Responderse momento a momento qué significa vivir. Ese secreto lo llevamos con nosotros siempre. Y en esta meditación quiero que nos lo llevemos también de regalo al estado meditativo. Vamos a profundizar en qué es vivir para nosotros, pero desde este ámbito, desde la práctica de la meditación. Y antes de adentrarnos en la práctica meditativa, busca un sitio tranquilo. Endereza tu columna, relaja los hombros, recoge tu mentón y respira profundamente por la nariz. Inspira todo lo que puedas y al exhalar las primeras 3 veces, hazlo lo más largo que puedas y por la boca. 3 veces. Después de estas respiraciones, respira de forma natural. Simplemente respira. Nada más. Cierra los ojos lentamente y profundiza en tu campo visual oscuro. Con calma, con una respiración pausada. En la meditación de hoy, vamos a observar la pregunta ¿qué es vivir? El simple hecho de formularla nos estimula y hace que aparezcan ciertas imágenes en nuestro interior, en nuestro campo visual, en esa concentración en la que estamos sumergidos en este momento, una concentración meditativa. Podemos investigar esta pregunta y que nos sumerja en un estado meditativo.
simplemente que resuene en nuestro interior. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Y en este ir y venir de pensamientos y emociones, vamos entrando en una calma interior mayor, más observadores, menos activos, más calmados, más en pausa. Y sigue resonando en nosotros la pregunta: ¿qué es vivir? Y repitiendo esta pregunta como un mantra, justo enfrente de nosotros se enciende una esfera de luz de color oro brillante, como una estrella. A la altura de nuestros ojos, a unos metros de nosotros, se pone a brillar. Obsérvala. Penetrando con tu visión en la esfera de luz, ocurre algo extraño. Te sincronizas con ella de alguna forma y entiendes para qué ha venido aquí, a esta experiencia, tu experiencia. Ha venido a darte luz al respecto de esa pregunta: ¿qué es vivir? Cuando cuente 3, la luz de la esfera impactará en tu frente, en el entrecejo, en tu tercer ojo, y te ofrecerá una respuesta clara y concisa para ti en este momento. Atención. Prepárate para el impacto de esa luz. 1, 2 y 3. La respuesta es solo tuya. La esfera te ha ayudado nada más. Quédate con ello.
Quédate con la esencia de lo que has experimentado en estos segundos. Intenta resumir en un concepto lo que te ha comunicado, lo que has descubierto al lado de esta esfera de oro. Un concepto básico en el que se basa tu vida. Solo eso. ¿Qué es? Que ese sea tu mantra, que ese concepto, esa idea, te acompañe por siempre y en todo momento. Esa es tu respuesta a la pregunta sobre la vida. ¿Qué es vivir? Ahora ya sabes la respuesta. Regresa y observa de nuevo la esfera de luz de color oro que está enfrente de ti, ya separado de ella. Observa cómo se despide de ti y se aleja en este intermundo, en este mundo intermedio. Y tú regresas a tu consciencia, estado habitual. Regresa. No te olvides de regresar con la respuesta. Ves tomando conciencia de este lugar, de este momento poco a poco, sin prisas. Y recupérate. Paso a paso, despiertas a este momento. Y ya hemos recuperado la noción de la presencia, de este aquí y ahora. Resuena en nuestro interior con poder la respuesta que hemos encontrado en el estado meditativo sobre esa pregunta que todo el mundo querría responderse siempre de alguna manera clara. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Hemos descubierto algo muy importante en este episodio, y es que esa pregunta se responde momento a momento y que no vale una respuesta del pasado o del futuro, sino que la única respuesta válida es la que nos toca aquí y ahora. Esa es la única respuesta válida a esa pregunta. Cualquier otra respuesta, cualquier persona que te dirija al pasado o al futuro para responder esa respuesta, está equivocada. Y tienes todo el derecho del mundo a recordárselo, a que está equivocada. No es ahí, no es allí. Esta respuesta se responde solo aquí,
ahora, en este momento. Y por supuesto esta respuesta, nadie más que tú es capaz de responderla. Solo tú. Recuérdalo. Así que cuando te hagas esta pregunta, recuerda responderte siempre en presente. No hay otra opción. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber disfrutado de estos minutos de mindfulness, de meditación, de reflexión. Qué bien sientan, ¿verdad? Un abrazo muy grande y hasta el próximo episodio.